Bueno, buenas tardes. Segundo intento de explicación del teorema central del límite. El primero no me gustaba cómo iba y lo he borrado. Bien, vamos a explicar uno de los teoremas de estadística más potentes que hay, el teorema central del límite. ¿Por qué es un teorema tan potente? Pues en parte en la explicación creo que lo vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que dice y vamos a ver su potencia y su importancia. Mirad. Imaginad que yo tengo una población, por ejemplo, como la española, y quisiera averiguar la altura de todos los españoles, pero evidentemente no tengo tiempo para medirlos a todos. Entonces, yo seleccionaría de la población española, por ejemplo, una serie de muestras. Intentaría, y ahora veremos después por qué, que esas muestras fueran de tamaño superior a 30, n mayor que 30, ¿de acuerdo? Y tomaría un montón de muestras en distintos sitios, iría seleccionando personas más de 30 y a esas personas ahora, a cada una de esas muestras, imaginar que tengo, 200 muestras de 30 personas, pues yo a cada una de esas muestras le calculo su media, es decir, calculo la media de la muestra. Aquí hay una cosa muy importante, distinguir entre la media de una muestra, vamos a hacer la media de la muestra 1, ¿vale? Calcularía la media de la muestra 2, calcularía la media de la muestra 3 y así sucesivamente. Bien, esos son medias de las muestras. Y una cosa distinta es lo que vamos a llamar la media poblacional, es decir, la media de altura de toda la población española. Y a esa media se la denomina nu, ¿de acuerdo? Bien, entonces distinguimos, y repito, muy importante de aquí al futuro, media muestral y media poblacional, ¿de acuerdo? Y esa población tenía una desviación típica. Evidentemente, siempre tenemos, cuando estamos estudiando una variable, tenemos una desviación típica en esa variable, los datos de esa variable. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que va a decir el teorema central del límite? Pues dice que la distribución que seguirían las medias de las muestras, es decir, mi x barra 1, mi x barra 2, mi x barra 3, las medias de esas muestras, sí siguen una distribución normal que va a tener una serie de parámetros que viene aquí. Parámetro nu de media va a ser nu y desviación típica sigma partido raíz de n. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa lo siguiente. Es que las medias de mis muestras, ¿vale? Probablemente se van a acercar mucho, y ya veremos eso cuánto, a la media poblacional. ¿De acuerdo? La media que siguen, esas medias muestrales, van a seguir una normal de parámetros nu y desviación típica. La desviación típica de esas medias muestrales no va a ser sigma, sino sigma partido raíz de n, siendo n el tamaño de cada una de las muestras. Como he dicho que iba a tomar muestras de tamaño 30, pues en mi caso sería sigma partido raíz de 30. ¿Qué dice el teorema central del límite? Pues dice eso. Dice que yo tengo una población con una media dada que puedo conocer o no conocer, eso ya veremos que va a ser lo interesante en los problemas de estadística, de inferencia estadística, va a ser estimar la media poblacional a partir de las medias de unas muestras. Esa va a ser la parte extremadamente importante, ¿de acuerdo? Y con una desviación típica dada, no necesariamente que siga una normal. Dice, pues la distribución de las medias muestrales de tamaño n van a tener la misma media que la media poblacional y la desviación típica sería sigma partido raíz de n. Dice aquí, por consiguiente, disminuye al aumentar n. Evidentemente, la desviación típica, si es sigma partido raíz de n, cuanto mayor sea raíz de n, como esto está en un denominador, si sigma es 3 y lo dividimos por raíz de 20, me dará una cosa. Y si sigma es 3 y lo dividimos por raíz de 30, me dará menos todavía. Así que disminuirá la desviación típica, lo cual es interesante porque achata, cuanto más pequeña es la desviación típica, más achatada está mi distribución normal. Más de esta manera es mi distribución normal. Cuanto mayor sea la desviación típica, más plana es mi curva de la distribución normal. Que hoy día estaréis viendo que quieren aplanar la curva, ¿no?,
eso de aplanar la curva, pues va por ahí, hacer que los datos sean más dispersos. Bien. ¿Qué importancia va a tener esto? Pues repito, la importancia va a ser un poco la inversa, va a ser estimar la media poblacional a partir de las medias muestrales, por saber esto de aquí. ¿De acuerdo? No es una muy buena explicación, pero repito, lo que nos interesa es solamente la parte teórica, la parte de la formulita de aquí, ¿vale? Y saber que me va a permitir estimar. ¿Qué es la estimación por intervalos? ¿Qué va a ser la estimación? ¿Qué es estimar un parámetro? Pues hemos dicho que para mí es muy complicado estudiar a toda la población española para saber la media de altura de toda la población española. ¿De acuerdo? Necesitaría coger a todos los españoles, medirlos y calcular la media de altura. ¿Lo que hago? Pues tomar muestras, evidentemente. Y lo que decía el teorema central del límite es que las medias muestrales van a tender o siguen una variable de normal la media poblacional sigma partido raíz de n. Y a partir de ahí yo voy a poder estimar con un intervalo característico, voy a poder estimar la media poblacional. Se puede hacer una estimación puntual, pero nosotros eso no lo vamos a hacer. Vamos a hacer una estimación por intervalos de la media. Es decir, vamos a intentar calcular de forma aproximada en qué intervalo se encontraría la media verdadera, que yo no tengo, puesto que no he estudiado a todos los españoles. ¿De acuerdo? Y eso es la estimación. Estimar algo, repito, tú no puedes saber la media de altura verdadera de los españoles mientras no los estudies a todos. Los midas a todos y calcules la media. Entonces sería la media verdadera, porque los has cogido a todos. Siempre que tú cojas solamente una muestra, lo que tendrás será la media de la muestra, que no tiene por qué coincidir, ¿vale? Será distinta de la media poblacional. Lo importante del teorema central del límite es que, como las medias muestrales siguen una normal de media nu y desviación típica sigma partido raíz de n, sí me van a permitir esas medias muestrales dar un intervalo de confianza para la media poblacional. Es decir, calcular un intervalo en el que yo estimo que se va a encontrar la media verdadera. Un ejemplo. Es decir, si a mí las medias muestrales me dan 1,75, yo puede que sepa calcular un intervalo, por ejemplo, a lo mejor, y ahora esto no está muy bien justificado, pero ya lo veremos, a lo mejor yo digo, pues entre 1,70 y 1,80 va a estar la media verdadera de altura, voy a calcular un intervalo con una probabilidad del, pues no sé, del 90%. Ya veremos esa probabilidad cómo lo hacemos también. Entonces, lo que daremos será un intervalo que se llama intervalo de confianza en el que tú estimas que tu media verdadera anda por aquí dentro. No estás diciendo que tu media verdadera sea 1,75, cuidado, ¿vale? Estás diciendo que tu media verdadera estará entre estos dos valores, con una cierta probabilidad, ¿de acuerdo? Y has estimado la media verdadera, porque calcular la media verdadera era muy caro o imposible. Pensad, por ejemplo, que al hacerlo con los españoles, bueno, pues todavía se podría hacer, pero hacerlo con animales, por ejemplo, una población de animales en que ni siquiera sabes el número de animales de esa especie que existe, pues entonces estas estrategias de estimar a partir de una muestra son muy útiles. Y tú vas a estimar el tamaño, por ejemplo, de los osos polares o el peso medio de los osos polares a partir de una muestra de osos polares, ¿vale? Y no necesitas encontrar a toda la población. Y darás un intervalo para el peso medio de los osos polares y dirás pues que los osos polares se encuentran entre 300 kilos o 350 kilos, que la medida de peso a lo mejor se encuentra en este intervalo con una cierta probabilidad, ¿de acuerdo? Y eso es un poco lo que vamos a hacer. Intentar, si tu intervalo es muy bueno, pues entonces puedes apoyar tus estudios, lo que quieras o lo que necesites, en confiar, ¿vale? Eso se va a llamar intervalo de confianza, en confiar que la media de peso de esos osos polares va a estar ahí comprendida, ¿de acuerdo? Bien, entonces, estimar por intervalos. ¿Qué he subrayado? Pues dice a partir de una muestra aleatoria de tamaño n, podemos estimar el valor de un parámetro de la población del siguiente modo. Un parámetro normalmente en el que nosotros nos vamos a dedicar a estimar va a ser
o la media o la proporción, o PR en el último tema, pero que es casi igual que la media, ¿de acuerdo? Nosotros no vamos a aprender a estimar la desviación típica de una población. Dice, da un intervalo dentro del cual confiamos en que esté el parámetro. Se llama intervalo de confianza, es decir, yo daré un intervalo 300-350 en el que confío que la media de peso de los osos polares está dentro de este intervalo, con un cierto nivel de confianza, que aquí vamos a ver lo que es. Dice, hallando la probabilidad de que tal cosa ocurra, a dicha probabilidad se le llama nivel de confianza. Es decir, si yo calculo que con un 99% de probabilidad el peso medio de los osos polares está comprendido aquí, quiere decir que puedo fiarme mucho de ese dato. ¿De acuerdo? Si yo calculo que el peso medio de los osos polares está comprendido aquí con una probabilidad de un 10%, significa que he hecho una muy mala estimación y que es muy probable que el peso medio de los osos polares no esté comprendido aquí. Con lo cual, los niveles de confianza que siempre vamos a dar de los intervalos siempre van a ser niveles de confianza altos para asegurarnos de que la estimación que hacemos tenga un cierto valor. Porque si no tiene valor, pues no nos sirve de nada. Es decir que el peso de los osos polares está entre 300 y 350 kilos con una probabilidad del 10%, es una probabilidad muy baja y es acertar muy poco. No me serviría de nada. Si yo necesito construir una plataforma que sujete a un oso polar, pues este estudio sería malísimo, porque lo más probable es que un oso polar no pese entre 300 y 350 kilos. Ahora, si tengo garantizado que los osos polares tienen un peso entre 300 y 350 kilos con una probabilidad de un 99%, con un nivel de confianza del 99%, pues calculo o hago una plataforma que sea capaz de aguantar 360 kilos y lo más probable es que mi plataforma sirva para transportar a un oso polar. Por ejemplo, es una tontería, pero bueno. ¿Qué más? Y aquí esto le he puesto importante, es extremadamente importante, y esto ya sí, en esto se va a basar todo lo que vamos a hacer de estimación por intervalos y estimación de la media por intervalos. Lo que dice es que se desea estimar la media. Deseo estimar, por ejemplo, la altura media de los españoles. ¿Cuánto miden los españoles como media? De una población de la que yo tenga la desviación típica, yo la sepa. Esto en la realidad no es muy habitual. Si tú desconoces la media, lo normal es que desconozcas la desviación típica, pero hacerlo con una desviación típica S estimada también o muestral es más difícil. Por tanto, nosotros lo hacemos a nivel teórico en que suponemos que siempre vamos a conocer la desviación típica. ¿De acuerdo? Hay algún problema de selectividad que por cierta maldad me dan sigma cuadrado. Y nosotros necesitamos para estimar la media sigma. Entonces tendremos que hacer la raíz cuadrada de sigma cuadrado. Es decir, si me dan la varianza, sigma cuadrado recuerdo que era la varianza, yo necesito para estimar la desviación típica, no la varianza. Luego eso es una pequeña maldad que tienen algunos problemas de selectividad para haceros esto un poquito más difícil, que no lo es. Como no es nada difícil, se permiten pequeñas maldades para intentar poner pegas. Entonces, dice, para ello se recurre a una muestra de tamaño n, de la cual se obtiene la media muestral, x con barra. Fijaos cómo lo que obtenemos cuando me dan una muestra no es nu, obtenemos x con barra, la media muestral. Bien, pues dice, si la población de partida es normal o si el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30, nosotros siempre vamos a estar en estas condiciones. O me van a decir que la muestra es mayor que 30 o me van a decir que la población de partida ya seguía una distribución normal. ¿De acuerdo? Una campana de Gauss. Bien, pues entonces el intervalo de confianza para nu, con un nivel de confianza, esto es gracias al teorema central del límite, con un nivel de confianza, una probabilidad de 1 menos alfa por 100, ¿vale? Esto sería la probabilidad o el nivel de confianza, pues este va a ser el intervalo de confianza para la media poblacional. Es decir, nosotros, fijaos que la fórmula es muy facilita y ya veremos. El Z alfa medios,
A mí me darán normalmente la media muestral y me darán normalmente sigma y el tamaño de la muestra, el n, aunque a veces voy a tener que averiguarlo yo. Ya veremos. Bueno, pues z alfa medios, este z alfa medios es el que hemos estado haciendo en los problemas anteriores. Es decir, este z alfa medios es el que vosotros vais a tener que obtener cuando sepáis el nivel de confianza con el que os van a pedir el intervalo. Por ejemplo, si a mí me piden un intervalo al 95%, nosotros sabemos que z alfa medios en realidad va a ser 1,96. Es decir, esto es lo que hemos estado calculando, el valor crítico, o el valor en los problemas anteriores. Y yo os decía, esto solo lo vamos a necesitar para los problemas futuros. Bueno, pues aquí está. Aquí está en esta fórmula y aquí tendríamos que hacerlo. Es decir, yo para hacer un problema de estimación por intervalos, de estimación de la media por intervalo de confianza, que sería esta fórmula, yo voy a necesitar, si en el momento que me digan el 95%, lo primero que yo hago es calcular el z alfa medios correspondiente. Esto no va a formar parte del problema, pero lo voy a necesitar. Si yo esto ya, por ejemplo, si el nivel de confianza que me dan es un 95% y esto me lo sé de memoria, en realidad lo podría poner ya. Lo que pasa es que normalmente en selectividad queda muy bien que todo se justifique y por tanto que hagáis todo el proceso que yo os he enseñado para calcular el z alfa medios correspondiente. ¿Vale? ¿Cómo se aplica esta fórmula? Cuidado con las burradas algebraicas. Me explico. Aquí dice x media menos z alfa medios por sigma partido raíz de n. Y x media más esto de aquí y esto de aquí es el mismo valor. Aquí resta, se lo restas a la media muestral y aquí se lo sumas a la media muestral. Bien, mucha gente hace esta resta primero. La multiplicación tiene prioridad. Por tanto, cuando yo tenga z alfa medios, primero tengo que multiplicarlo por sigma y lo que me da dividirlo por raíz de n. Y esto será un único valor. Este único valor se lo resto a la media y se lo sumo a la media. ¿Vale? No hagáis x media más 1,96 y ahora lo que os da lo multipliquéis por sigma partido de raíz de n. Habéis incumplido la prioridad de las operaciones, primero va la multiplicación y por tanto esto se hace en primer lugar. Bien, os he puesto un primer problema para que veáis lo sencillito que es de Mestrada, que está muy bien hecho porque en realidad es un problema muy simple, muy básico. Es un problema teórico de teorema central del límite. Y os he mandado uno que es idéntico a este, solo que con los datos cambiados. Vamos a ver. Me dice, el peso de los habitantes de una determinada ciudad sigue una ley normal de media 65. Como es el peso de todos los habitantes, entonces esto es nu. Este 65 es la media poblacional, no la media de una muestra. Y desviación típica 8. Sigma es igual a 8. Dice, ¿qué distribución sigue la media de los pesos de las muestras de habitantes de tamaño 64? Tamaño de la muestra es n igual a 64. A partir de ahora, en la mayoría de problemas que yo haga, de aquí iré poniendo, antes de empezar el problema, los datos que me den en el problema, los iré escribiendo normalmente al principio. Aquí me han dicho, nu es igual a 65, desviación típica es igual a 8 y el tamaño de la muestra es 64. Estos tres son mis datos iniciales, ¿vale? En la mayoría de los problemas me darán la media muestral, me darán x con barra, pero aquí, este es un problema teórico, me han dado la media poblacional. ¿Qué distribución sigue la media de los pesos de las muestras de tamaño 64? Pues es justo el teorema central del límite, es teoría. Pues esto de aquí, es decir, las medias muestrales siguen una normal de parámetros. La media poblacional, 65, y ahora por sigma partido raíz de n. Como sigma es 8, esto de aquí es un 8, y como el tamaño de la muestra es 64, esto es raíz de 64. Como raíz de 64 da 8, 8 entre 8 da 1. Luego es una normal de parámetros 65, 1. Es decir, podéis haber puesto que las medias muestrales siguen una normal 65, 1. ¿Vale? Y ya se ha terminado el apartado A. Así de corto era el apartado A porque era un problema teórico. Es leer el teorema central del límite. ¿Vale? Ahora, si se extrae una muestra aleatoria de tamaño 100, me han cambiado el n y es igual a 100, ¿cuál es la probabilidad de que el peso medio de esa muestra esté comprendido entre 64 y 65 kilos? Bien, primero escribimos la nueva distribución,
de las medidas muestrales sería 65, la raíz de 100 da 10, 8 entre 10 da 0,8, esta sería mi normal, y ahora dentro de esta normal me dicen que calcule la probabilidad de que x, las medias muestrales, esté comprendida entre 64 y 65 kilos. Probabilidad de que x esté en 64, sea mayor que 64 y menor que 65. Bien, esto es un problema de búsqueda en la tabla. Entonces, pero como no es una normal 0,1, primero hay que tipificar. A 64 le restamos la media y dividimos por la desviación típica, 0,8. Se convierte en una normal 0,1, z, y aquí a 65 le restamos 65, dividimos por 0,8. Y la búsqueda que yo tengo que hacer es que z esté entre menos 1,25 y 0, ¿vale? Este es un problema de búsqueda en la normal, ahora ya en una 0,1. ¿De acuerdo? Hemos tipificado la variable. Es lo del esquema este. Me están pidiendo cuánto hay entre 0 y menos 1,25. ¿Cuánta cantidad hay aquí? ¿Vale? En una normal 0,1, menos 1,25. Si me estás pidiendo lo que hay aquí, en realidad me estás pidiendo cuánto hay por debajo de 0 menos la probabilidad de z menor que menos 1,25. ¿Vale? Es decir, me estás diciendo cuánto hay entre 0 y menos 1,25. Si yo calculo cuánto hay desde 0 hasta el final, he calculado ese trozo de ahí que es más de lo que quiero. Por tanto, le tengo que restar lo que hay por debajo de menos 1,25. Como ese tampoco venía en la tabla, había que convertirlo en positivo y restárselo a la unidad. Y todo esto ya realizado da 0,3944, que tiene bastante sentido, ¿vale? Fijaos que como este es el primer dato de la tabla de la normal, la probabilidad es 0,5, lo que nos demuestra la simetría y de que había justo la mitad de la distribución, que de aquí para abajo hay 0,5 y de aquí para arriba hay 0,5, ¿vale? Bien, pues os he dejado un problema que es literalmente el mismo que este y ya después pasamos a los problemas que de verdad suelen caer al final, el último problema de selectividad. Un abrazo.